Sos una genia la profesora, posta una genia. Bueno, ¿qué me estoy replanteando? Estoy replanteando que hay un lugar para mí en el mundo, Vanessa. Hay un lugar para mí en el mundo, que creo que combina bastante bien y de forma bastante equilibrada todas las cosas que yo más o menos tengo ganas de hacer. Y eso es extensión. Justamente es, como es, sociología. Eh, y me parece que encontré algo que me puede llegar a gustar un montón. ¿Por qué? Yo por qué quiero estar en la ganadería. Yo por qué te he dicho que quiero estar. Vale, Disculpen, pero tuve como un pequeño, me abrió una ventana y después me abría otra y yo, ¿qué está pasando? Ahí ya están ingresando todos. Normalmente ya por ejemplo, ya la semana que viene, ya no es necesario que yo los admita, sino ingresan creo que automáticamente. Creo que como que el Zoom no sé, como que ya los identifican como recurrentes y ya pueden ingresar sin que yo les dé. 21, profesora. ¿Ah? Somos 21. Ah, son 21, viste que la lista siempre hay una vez. En la lista son 22. Siempre pasa lo mismo, siempre. Bueno, está bien. Igual son un montón, porque a los otros grupos que yo les di, creo que el que tenía mayor cantidad eran como 10 personas. Y creo que era mucho. O sea, son pocos los que les gusta estudiar esta carrera. Son poquitos. Así que bueno, ahí les comparto nuevamente otra vez la pantalla acá. Ok, bueno. Ahí se las pongo para ponérselas así para no tener el problema de la cuestión de que si no se ve, de que no pasa, de que sí pasa y bueno. Bueno, están conectados cuántos, 16, ¿no? Ustedes nada más. Déjenme dejar un momento de compartir la pantalla quiero ver si puedo lograr, porque aquí está. This meeting is being recorded. Comencé a grabar la clase. Siempre se me olvida. Ajá, acá. Bueno, y ya se lo estoy compartiendo. Ok. Por suerte logramos ver el video antes de que terminara la llamada. Así que bueno, genial. Bueno, entonces, vamos vamos a su ventanita como para acá. Ok. Listo. Bueno, fíjense que bueno, ahí vieron como un resumen de lo que son los recursos naturales. Los renovables, los no renovables, cómo se usa. Fíjense lo que yo le estaba diciendo. Sí, ahí están los recursos naturales, pero si no lo usamos de una manera eficiente y responsable, estos pueden llegar a un momento que se puedan agotar y chao, ¿ok? Entonces hay que saberlos aprovechar. Bueno, entonces los recursos naturales son aquellos elementos inmateriales proporcionados por la naturaleza que los seres humanos utilizan para su subsistencia y su desarrollo.
Estos regulan el clima, proporcionan alimentos, medicinas y materia prima, obviamente, para todas aquellas industrias, bueno, que necesiten de ella, ¿no? Forman parte de la biodiversidad y permiten el desarrollo de actividades como la agricultura, minería y la pesca. Bueno, como saben, cada país tiene su propia biodiversidad y cada provincia también, al igual que cada región, ¿no? Dentro de una provincia puede haber una biodiversidad distinta, ¿no? Dependiendo si es una zona aislada, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero cada país tiene una biodiversidad específica, ¿no? Y bueno, varía, ¿no? Eh, eh, también tiene que ver con los continentes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, los recursos naturales forman parte de la biodiversidad. Entonces, los recursos naturales son elementos claves dentro de los ecosistemas. Así como existe una biodiversidad en los países, o en cada país y en cada región, cada país, cada provincia, cada zona, si una zona aislada, si no es aislada, tiene un ecosistema particular que los caracteriza como tal. ¿Ok? Si existe una alteración, o sea, si alteramos ese ecosistema, ponemos en riesgo, obviamente, todo lo que tiene que ver con los seres vivos. Seres vivos me refiero desde las bacterias hasta el reino animal, ¿ok? Si son especies que son originarias de la zona, que están acostumbrados a un tipo de alimento específico y alteramos eso, entonces ya estamos alterando toda una cadena trófica, alimentaria, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un punto importante, ¿no? Por eso es que los recursos hay que explotarlos, perdón, de una manera responsable. La presencia de estos elementos en la naturaleza permite que el planeta y los individuos que lo habitan puedan subsistir. Los recursos son esenciales para la vida humana y el desarrollo de las sociedades. Obviamente, nosotros también, a pesar de que pertenecemos al reino animal, pero bueno, somos animales con raciocinio, somos que pensamos, ¿no? Que el nivel nuestro es distinto a los otros animales que pertenecen al reino animal. Pero biológicamente, dentro de la categoría, nosotros formamos parte de ese reino animal, ¿no? Y bueno, obviamente el ser humano, junto con el uso de la tecnología, llega a usar estos recursos, ¿no? Al igual que la implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Para aprovecharlas, ¿no? Los seres humanos obtienen alimentos, hidrocarburos para la producción de combustible, la materia prima para la elaboración de medicamentos, la energía para las industrias, el transporte y los materiales para la construcción, entre otros múltiples usos que se puedan usar estos recursos, ¿no? La explotación excesiva de los recursos puede llevar a su agotamiento. ¿Ok? Esto es importantísimo tenerlo presente. Ya va que no quiere pasar la... Ahí está. Ok. La distribución de los recursos naturales en el mundo es fruto de procesos geológicos complejos. Estos procesos geológicos no es que fue de la noche a la mañana y ya fue. No, son procesos geológicos que tienen millones de años. O sea, desde el primer momento que, bueno, una de las principales teorías, que no sé si la conocen, es la teoría del Big Bang, ¿ok? Que hubo una explosión en el universo y bueno, esa explosión cayeron partículas de elementos químicos a la Tierra y bueno, ahí comenzó todo este proceso de la primera forma de vida, que recuerden que la forma de vida mínima, microscópica que existe son las células, ¿ok? Y fíjense que las bacterias son células, es una célula procariota, es una solita, cuando la vemos todas juntas son un montón, ¿ok? Porque ellas se reproducen así. Pero estos son procesos geológicos que sucedieron millones de años atrás a través de todo un proceso. ¿Ok?
Así que tiene un buen tiempo. Y muy largos en el tiempo. De ellos, que algunos países tengan recursos y otros no. Esto tiene que ver, obviamente, bueno, con esa distribución que hubo en ese momento, esa caída de partículas. También depende de la posición en que estén los continentes, si está más al sur, si está más al norte, si está en el trópico, ¿ok? Todo eso depende de la temperatura, todo este tipo de cosas, ¿no? Así como de su distribución desigual por todo el planeta, haciendo que algunas zonas tengan más que otras, ¿sí? El panorama de los recursos globales analiza la fuerza demográfica y socioeconómica que impulsa la extracción y el uso de los recursos a nivel mundial e informa sobre cómo estas fuerzas motrices y presiones han determinado nuestro estado actual. Fíjense que tenemos en el mundo, si analizamos, tenemos una sobrepoblación a nivel mundial. Y si analizamos un poco más allá, la cantidad, o sea, las materias primas para producir alimentos es totalmente insuficiente, ¿ok? Debido a esto. Entonces hay una escasez importante en cuanto a la alimentación, a los alimentos, ¿ok? Porque hay una sobrepoblación a nivel mundial. Entonces, es interesante agregar lo siguiente para tenerlo presente. Yo no sé si ustedes ven esta materia, economía ambiental. Todavía no. No sé Todavía si no. está en el programa. Todavía no. Pero dando un preámbulo a eso, porque se relaciona muchísimo, la economía de los recursos naturales es la gestión de los recursos tanto no renovables como renovables, ¿sí? Entonces, la economía ambiental, cuando la vean, está muy vinculada con esta materia. Y bueno, ya les van a hablar de las empresas, este tipo de cosas, las empresas líder, las empresas reactivas y las empresas proactivas, todo este tipo de cuestiones que están muy vinculadas con esto. Entonces existe una economía de los recursos naturales. ¿Y cuándo inició esto? Bueno, la economía de los recursos no renovables fue formalizada por Gray en 1914 y por Hotelling en 1931. Si nosotros hacemos como que un análisis, lo vamos a ver un poquito más abajo. Fíjense que todo que tiene que ver con la parte del ambiente, de los recursos naturales, todo lo que tiene que ver con el ambiente en general y todo lo que está inmerso en él. Fíjense que los estudios y los científicos y todos estos tipos de estudios que han salido son casi que finalizando los 1800 y mediados de los 1900. O sea, son conceptos nuevos prácticamente, ¿ok? Y obviamente todo lo que tiene que ver con el ambiente son procesos lentos o muy lentos, dependiendo de lo que se esté hablando, ¿no? Si lo comparamos con la parte económica, obviamente la economía es un proceso más rápido, ¿no? O sea, recuperar la parte económica es un proceso, si lo comparamos con la parte del ambiente, recuperar un ambiente o un suelo o una región o una zona es mucho más rápido recuperar la parte económica que la del ambiente. Y si lo comparamos con la sociedad, sigue siendo más rápido recuperar una sociedad que a un ambiente, ¿ok? Fíjense que los procesos son muy largos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que bueno, que obviamente por más cumbres que han hecho, conferencias, etcétera, etcétera, comprometerse a cumplir o crear proyectos ambientales requiere realmente de un esfuerzo económico y aparte de un esfuerzo económico requiere de mucho tiempo, ¿no? Entonces, el análisis surge en un contexto de preocupación sobre la tasa excesiva de extracción de estos recursos minerales, energéticos, etcétera. Bueno, fíjense que estamos en un mundo globalizado y aún todavía seguimos usando combustible, como en el caso del gas y la nafta, ¿no? Bueno, a pesar de que hay un avance tecnológico y un esfuerzo monetario por la utilización de automóviles,
con la parte eléctrica, ¿no? Pero bueno, eso requiere de muchísimo tiempo, como les dije. Y su bajo precio en el mercado. Los recursos renovables, pescas, bosques, etc. Las reglas de uso óptimo en el tiempo fueron formuladas inicialmente por Gordon en 1954. Gordon comparó la explotación de un recurso pesquero en condiciones del libre acceso y de propiedad privada, demostrando que el recurso acaba extinguiéndose. ¿Okay? Fíjense que si yo voy al océano Atlántico y salen, no sé, una proporción de barcos pesqueros, no sé, póngale un 80% para no poner un porcentaje tan alto, y comienzan a pescar, a pescar, a pescar, va a llegar un momento que alguna de las especies, por ejemplo, que la merluza, puede llegar un momento que se extinga, ¿ok? O puede estar en un peligro de extinción. Entonces ahí se recurre entonces a criar estos peces en una zona protegida, bueno, monitoreada, tal que sé yo, ¿ok? Entonces por eso es que siempre hay estos tipos de controles para no llegar a estos puntos, ¿no? Fíjense, bueno, hay especies en el mundo que se extinguieron, hay otras que están en peligro, más sin embargo, se han hecho proyectos y trabajos que han durado años para sacar esas especies de la extinción, ¿sí? Bueno, Permiso, profe. ¿sí? Por eso se hacen los controles o se prohíben en el momento en que se reproducen las especies, Sí, claro, y sí, para que no y sí, llegue a eso. porque si no hay De un ahí que se control, cumpla. ahí es lo que voy. Y bueno, eso lo van a ver en otra materia, igual yo siempre lo nombro, pero bueno, como yo digo, por ejemplo, el cronograma de estudio de esta materia. Yo escribo lo que ustedes van a ver por clase, ¿ok? Y la planificación. Ahora, de que se cumpla realmente, depende de varias variables. Lo mismo pasa con las empresas. Puede estar escrito en un papel, sí, muy lindo todo lo que está escrito ahí. Entonces, yo tuve un profesor de ética que decía, el papel, cuando son todo lo que tiene que ver con acuerdos, con supervisiones, todo este tipo de cosas, con informes, todas estas cuestiones que tiene que ver algo como más formal, siempre es un cumplimiento. Sí, yo cumplí, te lo puse en el papel, ahora que lo haga o no, ya es otra cosa. Que la supervisión, pase y que la persona me diga, mira, no, definitivamente tú no estás cumpliendo con todo, y que de repente sea una persona sobornable, también, y diga, ay, no, sí, cumplió todo. Como hay otros casos que obviamente hay supervisiones que si la persona se mantiene frontal totalmente y dice, no, tú no me vas a comprar con absolutamente nada y simplemente no estás cumpliendo con los acuerdos. Entonces, es ambiguo, ¿no? Y eso tiene que ver con las empresas proactivas. Por eso es que vos lo nombraste, tiene mucho que ver con las empresas proactivas. Ellos colocan todo en el papel. Listo, ya. Está puesto en el papel y lo demás no lo cumplen. ¿Por qué? Porque su principal beneficio es el económico y no el ambiental. Entonces ya el ambiente pasa a un segundo plano. Después vienen las empresas activas, que es un 50 y un 50. Colocan en el papel lo que van a hacer, cumplen un 50% de lo que está en el papel y cumplen un 50% para su beneficio propio, que sería el económico. Entonces, aportan a la parte ambiental, pero se benefician ellos en la parte económica, ¿no? Que es uno de sus principales objetivos. Pero bueno, hay un 50 y 50. Y después viene la empresa líder, que es la empresa, que son las empresas sostenibles. Entonces, su proyecto de empresa, su proyecto de industria está basado
en un proyecto sostenible, entonces ellos se benefician económicamente, pero a su vez aportan a la parte del ambiente y trabajan junto con la comunidad y todo tipo de cosas. ¿Existen empresas así? Sí existen. Aquí en Argentina, bueno, hay varias, ¿no? Pero hay una que está en el sur, se me olvida siempre el nombre, y la he dado siempre, pero siempre se me olvida. Ellos tienen uno o sea, su fundamentación, su misión es esa. O sea, bueno, sí, yo me beneficio económicamente, pero la idea es aportar algo al ambiente. Y lo cumplen, y sí lo hacen. Creo que son una de las pocas empresas que lo hacen. Así como hay, bueno, las transnacionales, las grandes empresas que, bueno, que No necesariamente. dependiendo de cada país que esté o región donde estén distribuidas en las provincias, tienen un proyecto ambiental distinto, ¿no? Según lo que realmente necesite la zona, ¿no? Obviamente. Pero bueno, sí, eso pasa mucho. Así que bueno, es algo normal. Bueno, Malthus fue uno de los primeros autores en darse cuenta de las limitaciones de los recursos naturales y trazó sus ideas pesimistas sobre el futuro de la humanidad en la obra Ensayo sobre el principio de la población, publicada en 1798. Bueno, eso fue uno de los primeros, pero eso fue por allá, lejísimo, o sea, las personas que lo hayan leído dirían, este está loco, ¿qué le pasa? Eso nunca se va a acabar. Es más, aparte, ¿qué es eso? O sea, estamos hablando de una época que Señora, ven, varias cosas no se sabían y únicamente los científicos, ¿no? En estos particulares, que, bueno, que eran personas que tenían dinero, o sea, que provenían de una familia de dinero, que tenían ese dinero para dedicarse a la ciencia, a la física, a la química, a la biología, todo este tipo de cosas. Entonces, estudiaban, observaban y estudiaban y escribían, ¿no? Con respecto a esto. Pero bueno, este fue uno de los primeros, pero uno solo, de millones de personas, ¿no? El autor notó que el aumento de la población estaba siendo acompañado de un aumento de la pobreza. Bueno, si vamos a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, vemos que uno de los objetivos principales es eliminación de la pobreza. Bueno, se quiere, pero llegar ahí hay un esfuerzo mayor. Y las ideas malthusianas inspiraron a Darwin, no sé si saben quién es Darwin, el creador de la teoría de la evolución y de la selección natural, a elaborar una teoría evolutiva de la población en la que los más capacitados desplazarían a los pobres e inadaptados. Y bueno, y lo seguimos viendo porque es una teoría de la evolución. Lo vemos tanto en el reino animal como en el reino vegetal y si lo vemos en los seres humanos, se ve perfectamente, ¿no? Desde lo que ellos dicen ahí, desplazan a los pobres y a los inadaptados, y lo vemos también en la evolución de nuestro cuerpo, ¿no? A medida que van pasando las generaciones, van viendo más modificaciones a nivel físicas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va esto, ¿no? A ver, ya va. Ok, ahí va. Ok, John Miller en 1848 fue uno de los primeros economistas que se preocupó por la conservación de la biodiversidad y la imposibilidad. 1848, fíjense. Malthus fue en 1798, ¿no? Y en 1848, o sea, casi que 100, bueno, no siempre, casi cerquita. ¿Ok? Fíjense que ¿quién iba a estar hablando de la biodiversidad en ese momento, de la biología? Nadie. Estaban pendientes de otras cosas, ¿ok? Mill fue pionero en ideas que hoy forman parte de los modelos económicos más comunes, atribuyéndosele la aportación de las siguientes hipótesis. Fíjense que él fue el que impulsó a los demás mucho tiempo después. Y fíjense la fecha, ¿no? Los costes de extracción crecen a medida que se agota el recurso. Obviamente. Cuando ya se está agotando el recurso, más caro va a ser y el producto que se va a producir es carísimo. ¿Ok? El incremento de los costes de extracción se amortiguará
por el cambio técnico. El stock de tierra tiene valor no solo por lo que puede producir, sino también por la belleza natural de los paisajes y ecosistemas. O sea, no es que solo la materia prima, no, es también el valor eh, económico, pero ahí, bueno, ahí también viene un valor ético en el trasfondo, ¿no? Pero bueno, es un valor, ¿no? Entonces, Case en 1960 propone un nuevo paradigma en la gestión de los problemas ambientales, poniendo énfasis en la negociación vía mercado de las partes interesadas. Entonces, fíjense, un pequeño resumen de la historia de lo que tiene que ver la economía de los recursos naturales. ¿Por qué los agregué? Porque se me pareció importante que ustedes supieran de dónde proviene esto, que hay una parte económica que no, solo los recursos naturales y ya, ay, qué lindos son todos. Y bueno, hay que ser, bueno, tener un valor ético, tener un valor económico, no, hay más sobre esto y lo que les dije que se relaciona todo con todo, ¿no? Ok, la gran eclosión de la economía de los recursos naturales y del medio ambiente se produce en los años 60 del siglo XX. Todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, economía ambiental, saneamiento ambiental, desarrollo sustentable, economía de los recursos naturales. Todo lo que tiene que ver con esta parte que esté vinculado con la parte económica a partir del siglo XX, a partir siempre de los años 60, 70 que comienzan a hablar, ay, de la biodiversidad, ay, de los ecosistemas, ay, de las cadenas tróficas, ay, ¿por qué? Porque vinieron distintos tipos de revoluciones industriales y comenzaron a darse cuenta que había un déficit. Y ahí es que ponen en marcha ellos entonces, hay que aplicar entonces ya la parte ambiental y hacer un stop, porque si no, los recursos se van a agotar y hay que pensar en las generaciones futuras. Cuando las ideas precursoras de Malthus, Piggott, Hotelin y Case son desarrolladas dentro del marco neoclásico o puestas en cuestión por paradigmas alternativos como la economía ecológica. Fíjense que también existe. En esta época, cuando surge una preocupación generalizada por el problema del agotamiento de los recursos, acompasada a las crisis del petróleo que provocaron síntomas de recesión mundial. Fíjense que en esa, la pasé bien, sin querer. En esa época hubo, sí, en la época de los 60, 70, 80, hubo una crisis también importante, ¿no? Entonces, eso fue como que los tambaleó y dijo, más las revoluciones industriales distintas que sucedieron en el tiempo. La preocupación por las limitaciones impuestas por el medio ambiente, el bienestar futuro de la humanidad, se concretó en la instigación de numerosas investigaciones científicas, y en la aparición de revistas académicas especializadas en el ámbito de la economía ambiental. Las críticas a los conceptos y principios de la equimarginalidad para analizar los problemas ambientales dieron lugar a la aparición de las escuelas de economía ecológica. Entonces, fíjense que todo esto, lo que tiene que ver, toda esta rama de recursos naturales, desarrollo sustentable, que está muy relacionado obviamente con recursos naturales, desarrollo sostenible, todo este tipo de cosas, a partir de los años 60, 70, es que realmente toman lo que estudiaron, lo que dijo Malthus, lo que dijo Piggott, y lo ponen en práctica y comienzan a sacar ensayos, a hacer más estudios científicos y comienza realmente un auge de preocupación. Y bueno, las cumbres las cumbres ambientales se comenzaron a realizar a partir de los años 80. O sea, fíjense el tiempo, tuvo que pasar 20 años para que realmente se dieran cuenta que sí, hay un problema, sí, hay una crisis mundial y no podemos depender de recursos que no se puedan renovar porque va a llegar un momento que se agotan, y de qué vamos a vivir. ¿Okay? Entonces, por eso es que viene este tipo de auge. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Seguro? Está claro todo. Ok, para que me está diciendo que quedan 10 minutos. Bueno, mientras, déjenme buscar el repito,
porque de acá tengo que salir a otro lado, que no lo agregué en la presentación, pero después se lo agrego y se lo coloco en su clase. Solo que me tienen que dar un poquito de chance porque de verdad que esta semana he estado súper atareada porque todo comenzó como que de golpe. Entonces un poco así como que, bueno, vamos, ahí se los comparto. Vamos ahorita a hablar, y ahí se los comparto para ver por acá. Cuando son 3 horas de clase, la clase pasa súper volando. Bueno, desde mi punto de vista. Cuando son 6, no, es eterno. Ok, vamos con esta parte de acá y tiene que ver con el ambiente. Bueno, ya hablamos de los recursos naturales, un poco de la historia de la parte económica, porque tiene mucho que ver, obviamente. Vamos a la parte del ambiente, ¿ok? Y vamos a hablar de la parte biológica, porque obviamente tiene mucho que ver, bueno, obviamente con esto, ¿no? Entonces, es todo aquello que no forma parte de su objeto de estudio, pero lo rodea y lo condiciona. ¿Qué lo condiciona? A ver. Me mató. O sea, ¿qué creen ustedes que condiciona a el ambiente? Bueno, aparte del hombre, ¿no? Que nos metemos siempre de metiche, pero bueno. Pero El bueno, ahí, el clima, los organismos, la fauna, la muy bien. flora, la cercanía a los cuerpos de Exactamente. agua, un montón de cosas. Exactamente. Fíjense que eso serían como que las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso están los factores abióticos y los factores bióticos, ¿no? Los factores bióticos son todo lo que tiene que ver con los seres vivos, bueno, que nacen, evolucionan, se reproducen, ta, ta, ta. Y los abióticos tienen que ver con el fuego, el clima, la temperatura, el pH del suelo, el pH del agua, o sea, todo eso son condiciones que van a condicionar al ambiente y obviamente sabemos que cada ambiente va a ser distinto según la región, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en Buenos Aires, voy a decir yo, acá en Argentina, si vamos al norte, tenemos un ambiente totalmente distinto al del sur. Y si vamos a la parte central de Argentina, también, ¿ok? Y si está pegado a la cordillera de los Andes, también. O si está más pegado a la costa, también. Y si está, varía, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad húmeda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién lo condiciona? Bueno, y es una masa de ¿El agua, frío? El clima. Está a orillas del río. la orilla, Ah, sí. es el Río de la Plata. Él es el factor fundamental que condiciona al ambiente, al clima, o mejor dicho, al microclima que hay en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ok? Por eso tenemos esa ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se está acabando el verano, uno se despierta en la mañana, bueno, está fresco, pero sales así, ¿no? Tipo remerita, musculosa. De repente, no sé, tipo 8, 9, una humedad que más o menos. Después, no sé, después de las 2 de la tarde, un calor que te está aplastando y después de las 6 de la tarde, otro cambio más, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, obviamente, influye mucho el Río de la Plata, ¿no? Igual, bueno, cuando llueve, este tipo de cosas, ¿no? Pero esa es la condición de la ciudad de Buenos Aires. Cuando bajamos al sur, por ejemplo, y es verano, es un calor totalmente distinto al de Cava. Es un calor más seco, a pesar de que, ¿ok? Y bueno, ¿Escuchás, hay Tony? más viento, fresco, o sea, puede haber un sol aplastante, pero hay un viento que te refresca, ¿ok? Te pones en la sombra y es más fresco que cuando te pones al sol, por ejemplo. Eso pasa al sur. Pero si vamos al norte, es un calor totalmente, en el verano, totalmente distinto al de Cava y al del sur. Y si vamos a la parte central, todo lo que tiene que ver, bueno, Mendoza, Córdoba, ¿no? Está como más como en la parte central, tienen un clima particular también. ¿Ok? Entonces, bueno, esto tiene que ver mucho con esto. Bueno, al nivel ecológico, la noción
del ambiente se articula conceptualmente de manera más íntima, porque los factores abióticos forman parte integral del objeto de estudio, lo que yo les decía. Pero cuando se involucra a la sociedad humana, nosotros somos los metiches, es el resultado de la interacción entre los sistemas sociales y naturales. Entonces aquí es que viene la gran lucha, ¿no? Bueno, en realidad tiene que existir una educación ambientalista o ecologista o desde el jardín hasta el secundario y después, bueno, en la universidad, si puede, dependiendo de lo que cada persona vaya a estudiar, la carrera que vaya a elegir, también, ¿no? Entonces viene, aparte también que viene de casa, ¿no? Pero entonces, bueno, es todo un proceso. Fíjense que lleva tiempo, o sea, no es que, ay, sí, yo llegué, no. Entonces, muchos, a lo mejor muchos, no sé el porcentaje, a lo mejor tenemos una mentalidad distinta a los demás. Es decir, bueno, yo voy a, o sea, pensamos un poco más en el ambiente, ¿no? Que otros. Otros, independientes, no les importa. Tiro la basura ahí, ya fue, y sigo contaminando y no importa. Otros no, ¿ok? No sé si somos muchos, si somos pocos o si somos 50 y 50, pero esos porcentajes no. Creo que no se han estudiado y creo que no se atreven a estudiarlo porque creo que los resultados no van a ser muy lindos, pero bueno, depende mucho de nosotros también, ¿no? ¿Sí? Eso tiene que haber una voluntad política también, para cambiar a una sociedad para que sea un poco más ecológica. Y sí, Porque lo de que otra pasa es que, si te digo algo, ¿no? Si se crea una ley, bueno, que la hay, sí, ¿no? Ahora, si cada gobierno, pero acuérdense que cada gobierno es distinto, cambia. Y su plan, si una parte de su plan de trabajo no es el ambiente, olvídate. claro, el Ya problema fue. nuestro es que somos presidenciales, no tenemos política de Estado, ¿no? Que la política de Estado es mirar a años y ahí no nos tira para atrás. Si no, bueno, hubiésemos tenido una mejor sociedad. En lo ecológico, Claro. ¿no? Pero bueno, recuerden que somos un continente joven. Composición de los ¿Joven en qué sentido, no? Si nos tiempos. comparamos con, bueno, con África o con Asia, mejor dicho, no con África, porque África de verdad que ha pasado, bueno, es uno de los primeros continentes y de ahí donde vino Cualquier. realmente el ser humano, de ahí surgió y migró hacia los otros continentes, pero eso es otra cosa. Pero bueno, si nos vamos a las sociedades más antiguas, vamos a poner ejemplo, Europa y Asia, si lo comparas con América, somos una sociedad joven todavía. Nos falta, como digo yo, llevar patada, kung fu, y la otra palabra que no la voy a decir porque es grosería, pero nos falta llevar bastante. Tomar Creo el que nos falta ejemplo. aprender, pero, y llevar, y porque somos jóvenes, o sea, por eso es que digo, o sea, cuando quieren comparar, no, vamos a comparar con Europa, no, es que no te puedes comparar, son sociedades muy antiguas. Imagínate Asia, son las sociedades más antiguas que Europa. Entonces, por eso es que son personas tan avanzadas en cuanto a tecnología, sociedad, cultura y demás. Nos llevan, pero, o sea, es como que si vinieran de el futuro y bueno. Entonces, por eso, queda un minuto, vayan al tercer link que les puse ahí para la siguiente clase, ¿sí? Bien. The recording has stopped.